buenas tardes. Bonjour. No se asusten, no les voy a contar en francés, pero quería saludarles a nuestra manera de allá, que nunca es bon après-midi, lo que sería exactamente el buenas tardes. Allá en Francia decimos bonjour, bonsoir, no más. Entonces, bonjour. Bonjour. Y yo creo que acabamos de escuchar una historia de acá. Y yo quiero contarles una historia de allá, de donde vengo. Ya entendieron de dónde vengo. Pero es una historia de no solamente de allá, sino de hace mucho tiempo. De esa época en que vivían unos de los primeros hombres que se llamaban los de allá, que existen en Francia. Bueno, que dieron su nombre a todo el mundo, pero el nombre viene de unas cuevitas que están allá en una región que se llama Dordogne. Cro-Magnon, el hombre de Cro-Magnon. Es una historia de esa época, del hombre de Cro-Magnon de hace unos 20.000 años. El verano había llegado. Y ese año la tierra junto con el sol habían dado un trigo maravilloso. Ya había llegado el día de la siembra. Y para esa gran fiesta, las mujeres se estaban haciendo los peinados más hermosos. Los hombres también se preparaban para ir a segar. Y una vez que estaban listos para esa gran fiesta que era la siembra, se iban. En camino habían visto a Cro-Petit. Cro-Petit era la más chica de la tribu. Cro-Petit era demasiado chica para ayudar en la siembra. Cro-Petit no alcanzaba ni las espigas de trigo que para ella estaban como a esta altura. Cro-Petit no servía para ayudar en la siembra. Y las mujeres se fueron dejándola a ella. Y ella, Cro-Petit, pues ¿qué hizo? De lejos las estuvo siguiendo, con la nariz pegada al piso. Y de pronto, ella vio unas galletas. Oh, no eran galletas de trigo ni de harina, no. Galletas de arcilla, o sea, de barro. Y ella pensó, me dijeron las mujeres que no sirvo para cosechar. Pues van a ver, yo también voy a cosechar. Y ella empezó a levantar una galleta, 2, 3, 4, quién sabe cuántas, y después quiso cargarlas al igual que las mujeres en su cabeza, pero no era demasiado difícil. Entonces fue bien apretadas contra su corazón como Cro-Petit cargó esas galletas. La cosecha, la siega ya se había acabado. Las mujeres habían ido a la gran cueva, donde estaban ya triturando, aplastando, machacando el trigo para volverlo harina y para poder cocinar unas ricas galletas. Tenían tanto trigo este año que estaban segurísimas de poder comer y disfrutar galletas hasta el verano siguiente. Cro-Petit con su cosecha pues llegó a la cueva grande. Feliz quería enseñar a las mujeres sus galletas, pero cuando la vieron con ese barro, con esa tierra en las manos, ¡no! ¡Nada de tierra por acá! ¡No vayas a ensuciar el trigo, por favor, vete! Y Cro-Petit, con su cosecha en las manos, pues se quedó en la cueva grande, pero se escondió en un rinconcito de la cueva. Y ahí se le ocurrió hacer lo mismo que las mujeres con el trigo. Empezó a machacar, aplastar, mojar, amasar, y se encontró de pronto con una bola, una bonita bola blanda, una pasta así. Agarró un pedacito, lo hizo rodar, y de pronto en su mano una bolita, como una cabecita. Le sobraba de esa masa blanda. Depositó la cabecita, la agarró, la hizo rodar como un cuerpo gordote. Ya tenía el cuerpo, agarró la cabecita, la juntó al cuerpo. A la cabecita agarró 2 piedritas de color, las colocó
que esta especie de muñeco tuviera ojos. Después le dibujó una boca y también pelo. Y finalmente feliz, sintió que tenía un bebé. Bebé barro. Ese bebé barro sonreía, parecía feliz. Pero su olor a tierra no le gustaba tanto. Le hubiera gustado a Cropetit que su bebé barro oliera tan rico como las galletas cuando están cociendo. Entonces se acercó. Aquí estaba la piedra grande que servía de comal. No había nadie. El fuego no estaba prendido todavía. Ya estaban las galletas, pero depositó su bebé barro y esperó. Prendieron fuego debajo de la piedra grande que servía de comal. Y ya empezaron a cocer las galletas. Claro que de vez en cuando se acercaban mujeres y en una de esas se acercó la abuela de Cropetit. Tenía un palo para voltear las galletas cuando de pronto, ¡ay no! ¡Barro acá! ¡Paf! Hizo caer bebé barro y llegó hasta el fuego. Claro que Cropetit seguía escondida, había visto todo, pero ¿qué he hecho? ¿Habré hecho alguna tontería? ¿Habré hecho algo malo? Así que no quiso asomarse y se quedó escondida todo el largo día. Hasta que finalmente, pues, se recogieron las galletas, se apagó el fuego, ya no escuchó ninguna voz. Todos estaban dormidos en la tribu. Cropetit salió de su escondite para hurgar las cenizas y sacar su bebé barro. Ya no estaba hablando, duro y tibiecito, y Cropetit sentía frío, entonces lo agarró contra su pecho para que lo calentara. Pero después se asustó nuevamente. ¿Y las mujeres qué le van a hacer? ¿Me van a quitar a mi bebé? ¿Lo van a tirar? ¿Lo van a desaparecer definitivamente? No, tengo que esconderlo. Cropetit, ya les dije, era la más chica de la tribu. Tenía un escondite especial para él, una cuevita, donde era tan chiquita Cropetit que era la única en poder entrar. Ahí se metió con su bebé barro. Agarró paja para limpiarlo de las cenizas y es apretadito contra su corazón como lo durmió. A la mañana siguiente, todos en la tribu preguntaron por Cropetit. ¿Dónde se había metido? ¿Dónde se metió esta niña? Cropetit, Cropetit. Pero sus papás siguieron sus huellas, que los llevaron hasta la cueva chica. Está dormida Cropetit, pero no está sola. Junto a ella hay un bebé. Tiene los ojos abiertos, pero no se mueve. Tampoco grita. Entonces el papá pudo colocar el brazo, pudo alcanzar al bebé. Lo agarró, logró sacarlo. Nunca jamás había visto un bebé despierto, que no se moviera, que no gritara, que no llorara. Se le hizo tan hermoso que quiso enseñarlo a todos los de la tribu. Y todos quisieron ponerle algo, añadirle algo, ofrecerle algo. Él mismo fue el primero en ponerle bracitos. Pero como todos estaban emocionados, haciendo mucho ruido, de pronto Cropetit despertó, salió pensando, ¿qué va a pasar? Me quitaron a mi bebé. Pero cuando vio como el papá lo tenía en los brazos muy emocionado, supo que ya no había peligro. Y mientras le explicaba al papá cómo lo había hecho, pues todos lo estaban cargando de uno en otro. Y se dieron cuenta de que Cropetit, por ser demasiado chica para ayudar en la siembra, en la cosecha, no era tan chiquita como parecía. Porque gracias a ellos habían entendido, habían descubierto cómo hacer objetos de guerra.